Bienvenidos a esta pequeña presentación respecto de lo que es un póster científico. Como ustedes saben, esta es una actividad que debe desarrollarse dentro de la asignatura de Microbiología Médica y de Metodología de la Investigación 1 durante este semestre. El póster científico es un recurso, es una forma de presentar resultados de una investigación y tiene sus características que las vamos a estudiar en este momento. Durante este video veremos qué es el póster científico, cuáles son sus características, qué estrategias y recursos podemos utilizar nosotros para elaborarlo. Vamos a ver un póster paso a paso, las herramientas que se encuentran disponibles en internet y también vamos a ver finalmente unos ejemplos de póster que han sido desarrollados adecuadamente. El póster científico primero debe diferenciarse de lo que es un póster comunicativo, comercial, de marketing o simplemente informativo. El póster científico, que tiene una estructura específica que veremos en este video, debe cumplir un principio fundamental y es que sigue una estructura muy similar a lo que es un artículo científico. Sufriendo ciertas modificaciones, como por ejemplo no escribir en el póster científico la discusión, que sí puede estar en el artículo científico, pero que esa discusión se va a llevar a cabo durante la presentación por parte del disertante, por parte del expositor, de los datos de su investigación. El póster científico, como ustedes lo pueden ver en esta parte, primero tiene que ser legible, tiene que ser atractivo, formal, debe acompañar el discurso del expositor y por supuesto que este debe tener un lenguaje moderado de forma científica. ¿A qué nos referimos con ser legible? Primero, el póster científico no puede estar atiborrado, saturado de texto, que incluso nos obliga a disminuir la fuente y eso le quita, primero, legibilidad y segundo, el atractivo que debe tener el póster científico. Nosotros debemos ser conscientes que el póster científico, cuando es legible y es atractivo, es capaz de comunicar los datos científicos de la investigación que ahí se expresan, aun cuando el expositor no se encuentra junto a él. Un póster científico tiene la capacidad de transmitir los resultados de una investigación, sus metodologías, su marco teórico, sin necesidad de que alguien lo presente o lo diserte. Por tanto, el póster científico debe ser formal, no debe abusarse de tipologías, no debe abusarse de gráficos, de elementos gráficos que no tienen absolutamente nada que ver con la presentación y esta formalidad es lo que le da ese rango de póster científico. Por supuesto que cuando el expositor lo está presentando, tiene que haber un discurso que va acorde con la presentación de una investigación realizada por parte del investigador. Y en este caso, el investigador también debe modelar su lenguaje científico. No debe hacer abuso de términos y terminología científica que no sea entendido por todos los presentes durante la disertación, pero tampoco debe caer en el informalismo que le quite seriedad, que le quite legalidad, que le quite legitimidad a su investigación. Siguiendo con el póster científico que ustedes los están viendo en este momento, hablaremos primero de la cabecera. En la cabecera vamos a incluir el título, el cual debe ser llamativo, ¿sí? Debe ser corto y siempre observando las directrices que dé el evento científico, la jornada científica en la que estemos trabajando. Siempre revisar la normativa, pues hay un número de palabras explícitas que no debemos superar según lo que haya dispuesto la jornada en la que vayamos a presentar. Asimismo, en esta cabecera, como ustedes pueden ver, debe declararse los nombres de quienes son los expositores, sus respectivas filiaciones, sus correos, su identificación ORCID y no más de eso. ¿Ok? ¿Qué tipología debemos utilizar? Bueno, eso depende mucho de la herramienta que vayamos a utilizar e incluso de las normativas que venimos diciendo que expresa la jornada científica o el congreso en el que me voy a presentar, pero normalmente se recomienda utilizar una fuente tipo helvética o sus similares y si hacemos base desde una hoja de Word, podemos decir que si estuviésemos escribiendo en Word deberíamos utilizar helvética a 36 puntos. Siguiendo con la estructura del póster científico, vamos entonces a hablar de la introducción. Esta resulta un verdadero reto al momento de su redacción. Como ustedes ven, no ocupa mayor espacio acá en el póster científico y en este deben incluirse los antecedentes del tema, es decir, el estado del arte, el marco teórico, el propósito del estudio. Hablaremos, si es un estudio experimental, pues diremos cuál es la hipótesis de ese estudio que estamos presentando o si hay una pregunta de investigación, en dependencia del tipo de estudio. Dado que esta sección está integrada generalmente solo por texto, pues se recomienda no excederse en su extensión y el tipo de fuente sugerido para esta parte es helvética con el mismo tipo de fuente, pero con una letra entre 20 y 22 puntos si es que partimos desde una hoja de Word. En cuanto a materiales y métodos, pues en este apartado se deben asegurar
proporcionar sintéticamente la información respecto de cómo se llevó a cabo el estudio. Informar el tipo de estudio, su enfoque, su temporalidad, las variables estudiadas, la descripción de la población y muestra, el objeto del estudio en caso de haberlo, y los datos obtenidos y la forma en la que se recolectaron, pero además ciertos criterios de inclusión y exclusión respecto de cómo se manejaron las poblaciones y las muestras. Qué tipo de análisis estadístico se utilizó y, por supuesto, qué tipo de software estadístico se utilizó. En el apartado de resultados, aquí se debe comunicar y graficar, principalmente graficar, todos los resultados que se hayan encontrado en la investigación. Pero se debe priorizar. Muchas investigaciones tendrán varios gráficos, pero como ustedes ven, si bien es la sección más grande del póster, normalmente no entran todos los gráficos. Entonces habrá que priorizar cuáles son los más importantes, dónde están los resultados más preponderantes respecto de su investigación. Se recomienda el uso de tablas gráficas, de tablas de imágenes, que sinteticen visualmente esta sección. Sin embargo, en aras de darle un aspecto de data science, es decir, que se ha trabajado en base a datos científicos, el póster no puede caer en el error de utilizar un exceso en cambio de gráficos. Donde un gráfico sea solo excesos, quizás hay ciencias, materias que se lo permiten, que se pueden dar ese lujo, pero que en las ciencias de la salud no está dada. Entonces, no hacer abuso, pero siempre tener en cuenta que todos los resultados que se puedan graficar, habrá que graficarlos para la presentación de un póster científico. En cuanto a las conclusiones, esta sección requiere de una objetividad extrema. Se debe, en base a los resultados obtenidos, analizar la relación que guardan estos con los objetivos, con la hipótesis, con la pregunta de investigación y, de ser posible, realizando una pequeña discusión con los resultados de otros estudios. Pero recordemos que la discusión como tal la va a desarrollar el expositor durante la presentación de su póster científico. En cuanto a las referencias bibliográficas, esta sección no es motivo de discusión, pero tampoco de consenso. En general, se recomienda un máximo de 5 referencias bibliográficas, pero la tendencia actual es colocar un código QR en el que todos los participantes, todos los oyentes que estén escuchando la disertación del investigador tengan la oportunidad de encontrar absolutamente toda la bibliografía a la que ha accedido el investigador y con la cual ha elaborado su investigación. Hablemos finalmente pues entonces del tamaño y las dimensiones. APA en su 7ª edición recomienda que las dimensiones de este póster vayan entre 110 y 120 de altura y entre 80 y 90 centímetros de ancho, siendo las mismas dimensiones si se quiere presentar el póster de forma vertical o si se quiere presentar de forma horizontal. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues bueno, como ustedes pueden ver acá, las herramientas que podemos utilizar principalmente son Canva o Publisher, que ya ven que es un programa propio de Microsoft Office, pero la tendencia actual es utilizar Canva. Ya tenemos plantillas prediseñadas en Canva, en el cual únicamente haremos el reemplazo de los textos ahí presentes con los textos de nuestra investigación. ¿Cómo se expone un póster científico? Primero, recomendaciones: estudia a profundidad su póster científico. Nadie puede saber más del tema que está en el póster que usted, que es el expositor, que usted, que es el investigador. Estructure siempre su póster científico y cuando lo exponga siga un hilo conductor que le permita presentar adecuadamente los resultados de su investigación. Siempre guarde una postura formal. Evite las muletillas, por ejemplo, el es que, como les venía diciendo, recalcando, y siempre utilizar esas frases entre oraciones, pues se convierten en muletillas. El tono de la voz tiene que ser acorde, no muy bajo. Recuerden que estos pósters normalmente se exponen en un espacio abierto, por lo tanto debe hacer uso de una voz que tenga la suficiente consistencia para que se haga escuchar. Sin embargo, no gritar, pues algunos de los ahí presentes podrían sentirse aludidos respecto de su tono de voz. Un apropiado lenguaje corporal también es importante. Recuerde sacar las manos de los bolsillos, no estarse tocando el rostro constantemente, no estar nervioso uniendo las manos. Existen distintas técnicas para poder mejorar esta situación. Los invitamos a revisarlas propias en el internet. Y siempre que usted haya concluido con la presentación de su póster científico, responda a las preguntas de forma amable y técnica. Recuerde que no todos saben lo que usted sabe y muchas veces las personas harán preguntas que para ellos son distintas, pero que para usted como investigador es lo mismo.
Y usted podría decir, lo acabo de responder, pero no lo haga así. Responda siempre de forma amable y técnica. Aquí podrán ver unos ejemplos de póster científicos realizados por otros estudiantes en los que vemos cómo guarda concordancia la cabecera, la introducción, los resultados, la metodología y las conclusiones, y que la bibliografía ha sido presentada mediante un código QR. Sin más que poderles presentar en este video, me despido, esperando que haya sido de utilidad y que puedan solventar las dudas, pero sobre todo deseándoles éxitos en la presentación de su póster científico. Hasta una próxima.